Chivas se queda en el camino en este play-in, en donde hay que decirlo como es. Empezó dominando el partido, entre comillas, porque se repartió un poquito las transiciones por pases largos, etcétera, poca precisión, pero digamos que Chivas tenía la iniciativa. Posteriormente Atlas trató de contrarrestar un poco eso y así se fue desenvolviendo gran parte del trámite, en donde los errores prevalecían tanto por los atacantes de Atlas como por los de Chivas, particularmente de Víctor Guzmán, que no daba una, incluso en salidas estaba mal. ¿Qué pasó? Que él terminó marcando un penal que, entre comillas, le daba el pase a Chivas, y al final de cuentas, en los últimos 15 minutos, a Chivas se le escapó la clasificación por un error que terminó eliminándolos. Y ni hablar, el Pollo Briseño sí, tal vez parte de la jugada o tal vez calentura, no sé qué haya sucedido, pero al final de cuentas un penal que Aldo Rocha, que tampoco había tenido para nada su buen partido, terminó cobrando ese penal con unas ganas de meterse a la disputa por un boleto a la liguilla. Ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Raimundo Fulgencio, Fernando el Nene Beltrán y Eric Gutiérrez, uno de Atlas y dos de Chivas. En lo peor ponemos a Víctor Guzmán, Aldo Rocha y Mateo García, uno de Chivas, dos de Atlas. Empezamos con lo táctico y te explico. Chivas arrancó con un 4-2-3-1 y Atlas tenía como una formación inicial de un 5-4-1 que se convertía en un 5-2-3 o incluso en un 3-4-3 cuando ya estaba presionando. ¿Por qué digo esto? Durante la mayor parte del primer tiempo, como lo mencionamos, si bien Chivas tenía, entre comillas, un poco más de claridad, esto debido al gran partido que se aventaron Guti y Oso, los cuales se escalonaban perfectamente bien en la marca para, digamos, anticipar los balones que pudieran mandar tanto Aldo Rocha como Jeremy Márquez, el cual tuvo una buena participación, y que incluso hubo un lapso en donde cambiaron de bandas para que Jeremy estuviera más cerca de Fulgencio, pero estos dos, los contenciones de Chivas, abrían tanto el campo que obligaban a que justamente el medio campo de Atlas también se tuviera que replegar, ya que los extremos terminaban teniendo profundidad, Castillo y Alan Mozo buscaban, etc. Pero ¿qué sucedía con Atlas? Cuando Chivas por alguna razón tenía que, digamos, separar sus segmentos tanto defensivo como ofensivo. ¿Por qué? Porque Atlas tenía mayoría de elementos en zona baja, mayoría de elementos en medio campo. Solamente tenía un enganche que era el Pocho Guzmán, el cual creo que por eso le terminó costando. Cuando esto sucedía, Chivas tenía a replegar mucho y a regresar los balones. ¿Qué sucedía? Que era inmediato. Lo tenía Castillo, lo tenía el Chiquete, lo tenía Briseño, cualquiera de la zona baja, y Atlas te presionaba hasta con 3 jugadores y los laterales subían para tener una línea de 3 centrales, los cuales creo que estaban haciendo una muy buena chamba, anulando al Chicharito, no tanto en sus movimientos, porque sí tuvo bastante movilidad, pero le disputaban balones, si era algún centro iban, lo incomodaban. De hecho, por ahí algunos recentros que él le dio pases de gol al Víctor Guzmán y no pudo contener, no pudo concretar ninguna jugada en ese sentido. Y entonces, naturalmente, la presión alta de Atlas estaba funcionando. Es decir, el ritmo era frenético porque Chivas tenía el balón, pero Atlas presionaba, Chivas atacaba, Atlas regresaba. Es decir, había un buen choque de planteamientos, pero no había tanta claridad. ¿Qué sucede? Que, entre comillas, Atlas le baja las revoluciones y clava perfectamente bien aquí a 3 centrales, permitiendo que entonces tengas a unos carrileros más adelantados. Esto da pie a que Raimundo Fulgencio se meta más, y de igual manera Mateo García, el cual tuvo una aduana complicadísima con Alan Mozo, el cual creo que dio un buen partido. ¿Qué generó esto? Que sí, Mudo Aguirre estuvo moviéndose muchísimo más, incluso al tener ya 2 extremos tenía más acompañamiento, se dieron un par de remates de él que el tal Arrangel los contuvo perfecto, pero se cerró la contención de Chivas y entonces aquí empezamos a ver más el juego de Guti y de Oso, en donde cuando se defendía Chivas, los dos bajaban, se quedaban como 2 contenciones y aquí estaba Víctor para tener una salida clara de balón, entre comillas, sí recibía el balón, pero empezaba la transición a ataque y se le nublaba otra vez todo. Pero repetía en este segmento de que defendía Chivas y en esta parte se clavaban los 2 contenciones, atacaba Chivas, subían los extremos y entonces, ojo, Oso se metía como un contención para ya evitar
tanta llegada libre del Mudo Aguirre, porque la verdad lo estuvo haciendo, y Nene Beltrán se veía acompañado ahora por el Guti y de igual manera por el Pocho Guzmán, el cual, cuando empezaban a hacer esto, Pocho se metía como una segunda opción de pase, es decir, estaba como una especie de 4-1-1-4 en el sentido de Nene Beltrán se va a hacer mi enganche, de igual manera Guti para tratar de anticipar y de aquí empezamos a atacar. Es decir, el equipo de Chivas estaba un poquito partido, pero de inmediato se recuperaban los balones con el 4-2-3-1 que estaban manejando. Entre comillas iba bien. Cuando cae el gol de Chivas, que fue también vía penal, que el Pocho Guzmán lo cobró bien, fue algo muy similar entre el Pocho y Aldo Rocha, que no tuvieron el mejor de sus partidos, pero que los penales los cobraron bien. Podrá haber polémica y todo ello, pero al final de cuentas se marcó el penal. Lo cobraron bien. Entre comillas, Chivas ya tenía la eliminatoria en la bolsa. ¿Qué sucede? Que Atlas adelanta todavía más a sus líneas y como ya se había salido un defensor por una terrible lesión, ojalá que esté muy bien, la verdad, lo de Saldívar, que su rodilla se vio muy comprometida, entra Murillo y entonces digamos que lo meten como carrilero, pero hacen un ajuste para que Murillo se parta como un carrilero más, pero que tenga buena presencia. Anticipan y entonces ya te estaban atacando sí con 3 elementos, pero ya parecía más una especie de 4-3-3, en donde Rocha ya quedaba fijo en el medio campo. Rey Fulgencio también ya estaba más perfilado a buscar profundidad y el Mudo Aguirre ya estaba presente acá. ¿Qué sucede en este sentido? Que Chivas repliega a un 4-4-1-1 para tener, ya cuando había salido Chicharito, entró Ricardo Marín, de igual manera seguía el Pocho Guzmán, pero le dabas más salida a laterales y carrileros. En este sentido, permitiste que Atlas se fuera entre comillas encima, mandando centros, buscando diagonales, etcétera, cosa que terminó derivando en tiros de esquina y en un remate, la verdad, sensacional. Termina un golazo, incluso Castillo por ahí la rebota, Tala Rangel no la alcanza y se va el 1-1. Y el penal, eso ya lo dejamos como a la interpretación de cada quien. Fue un accidente el codazo de Pollo, fue con maña, fue con la intención de pegarle, lo que sea, pero ese error le costó la eliminatoria a Chivas y sobre todo se nota muchísimo que entre comillas habían trabajado bien el partido, pero en cuanto les empataron, no supieron qué hacer, entró Kate Cowell, ya no tuvo misma profundidad, ya no tenías a un Chicharito que te jalaba marcas, que eso era lo que estaba haciendo muy bien, porque en varias ocasiones dejó solo al Pocho Guzmán para rematar, Piojo Alvarado tampoco tuvo su mejor versión y al final de cuentas iban trabajando el partido, les empatan, se les nubla el juicio, cae el error del Pollo Briseño y terminan perdiendo esta posibilidad de acceder a otro partido para meterse a liguilla directa. Entre comillas, el planteamiento había sido bueno, pero Beñat San José supo contrarrestarlo cuando se le lesionó un jugador y obviamente ya tenía el marcador encima. Creo que lo pudieron trabajar bastante bien. Es lo que nosotros notamos en este análisis. Creo que Atlas se lo mereció perfectamente bien. ¿Tú qué opinas? ¿Viste algo más? ¿Alguna opinión, conclusión o comentario? O lo que quieras agregar a este análisis. Por favor, todo, déjalo aquí abajo.